2, 1. En estos tiempos, la confusión de la generación humana ha llegado tal que las corrientes de estos tiempos han llegado a desubicar a las personas que mediante el tiempo han venido en fe, en un alineamiento conforme a la palabra de su Creador. Pero en estos tiempos, tal confusión ha llegado a niveles superiores que nos ha desubicado y nos ha llevado a la incredulidad o a poner nuestra mirada en aquello que no tiene vida ni la capacidad de darnos vida y más aún de manera eterna. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Él? Para ello vamos a ir a la palabra y los invito a que la abramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 17 y los versículos 22 y 23, Pablo hace una separación dimensional acerca de cómo la filosofía, como aquellos grupos filosóficos, queriendo encontrar una lógica para aquel Dios a quien la psicología y la filosofía no ubica, sino solamente a través de su revelación, él trataba de llevar y revelar a este Dios que en este día ha traído su revelación a ti, para que seas tú una vez más ubicando tu buen camino. ¿Te has desviado? ¿Te has salido de tu caminar? Vamos a ir entonces a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Pablo nos da una porción acerca de aquel que tú y yo debemos creer, aún sin verle, pero que todo aquello que nosotros sentimos a través de su presencia debe ser una manifestación plena de que está y ha estado a través de los tiempos y estará hasta el final de ellos juntamente con todo lo creado. Dijo así Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, hablando a los atenienses, a aquellos habitantes de el país de Grecia. Y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ese mismo Dios del que Pablo hablaba es aquel que en este día ha traído su palabra para que seas tú una vez más acercándote a él y conociendo, no como los atenienses, adorando a un Dios del que ellos no tenían conocimiento, adorando al Dios no conocido. Mas como dijo Pablo, es de él que a quien yo os anuncio. Es de él de quien en este día nos ha permitido que lleguemos a una revelación mayor acerca de cómo ha estado él a través de los tiempos con la humanidad, cómo ha estado en estos tiempos presentes, porque los tiempos proféticos se han movido y tú y yo hemos nacido en esta generación porque es el tiempo presente que había sido ya marcado para nosotros, porque hay una palabra a cumplir para esta generación y habrá otra que tendrá su cumplimiento en el tiempo futuro. Pero cuando nosotros vemos la palabra Dios, el significado de esta palabra es que Dios es un ser supremo. Es el creador de todo lo existente, de aquello imaginable y aún de lo inimaginable por la mente humana. Porque aquel del que yo te vengo a hablar no es un Dios que podamos nosotros ubicarlo en el espacio de la mente. Es un Dios tan dimensional que no hay mente posible que pueda abarcarlo. Cuando nosotros vemos en el campo secular el concepto que se toma acerca de Dios, se sabe que Dios puede ser una persona o puede ser una cosa que se venera. ¿Pero qué es venerar? Venerar es respetar a alguien o a algo exageradamente. Darle un nivel de respeto mayor que aquel que ya tiene ubicado. Y en este tiempo, las corrientes se han movido tanto formando dioses que han sido modelos desde el Antiguo Testamento.
Cuando nosotros vemos al antiguo pueblo de Dios formando dioses a los que ellos veneraban, dioses en los que ellos ponían su fe, porque necesitaban algo palpable, algo tangible para poder ellos ubicar su fe en algo que en los ojos naturales pudieran ubicar como una posibilidad de vida. En estos tiempos surge lo mismo. En aquel entonces formaron dioses como Baal, como Acera, como Moloch, como Astarot o como Dagón. Muchos de los dioses siendo modelos del paganismo, pero siendo venerados por aquel pueblo que debía ser modelo, ejemplo para todos aquellos pueblos que estaban circundantes a ellos. Aquel único modelo de pueblo era el que tenía que llegar como ejemplo, llevando a conocer un solo Dios, aquel único, aquel gran yo soy, el llamado yo soy el que soy, porque cada uno de nosotros tiene una identidad. Tú que me escuchas, tú que me ves, tú tienes un nombre con el cual tú te separas dentro de la sociedad. Eres parte de la sociedad donde vives, pero hay un nombre que te separa de ellos porque ese te da identidad para con las demás personas. Estoy hablando de Jehová de los ejércitos. Se formaban muchos dioses y creían en muchas diferentes divinidades, en mucho paganismo. Pero aquel único Dios que se había revelado al pueblo era aquel al que ellos no llegaban porque nuestro Dios, el Dios que tú puedes llevar en tu corazón este día, y el Dios del que yo te vengo a hablar es de aquel Dios que comienza desde que su palabra comienza con la creación. Cuando tú vas a la palabra del Señor y ves en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1, Él comienza hablando acerca de la creación que Él mismo, como todopoderoso, comienza para que la generación humana comience de acuerdo al plan divino sobre la faz de la tierra. Es por eso que nuestro Dios, aquel que nosotros no vemos, aquel que nosotros no tocamos, pero tenemos tan cerca a través de la palabra, porque Él mismo se revela a sí mismo dentro de su misma palabra. Esto que tú ves acá no es simplemente un libro de historia, no es un libro que tiene solo letras inscritas, letras que podemos ver en diferentes colores, no. En este libro hay letras, pero detrás de esas letras hay un espíritu que es el que habla acerca de aquel que le envió. La palabra revelativa de Dios es la palabra que Él envía hablando a tu vida directamente a través de estas letras. Si tú has visto la palabra del Señor como un libro de historia, si lo has visto porque te han conmovido las historias del pueblo antiguo de Dios, o porque en estos tiempos te han contado de aquello que surgió desde la venida del Mesías y lo ves como parte del inicio del tiempo, para estas generaciones te has quedado en la historia. Porque nuestro Dios, el Dios del que yo te vengo a hablar en este día, Él se revela a sí mismo a través de su palabra, a través de su ruaj, a través del aliento, del viento de vida que pone a través de las letras que te envía a ti y a mí para hacernos partícipes de un modelo de vida, no de un montón de normas, no de un conjunto de letras o de planes o de normas o de reglas que los seres humanos han formado para hacer a las generaciones ver que el modelo de Dios en nuestras vidas viene a ser un campo difícil a llevar. Jesucristo vino a dejar sobre la faz de la tierra solamente un estilo de vida, un modelo para el que tú y yo nos movamos de una manera agradable a la voluntad de Dios y como respuesta, como regalo de vida, una vida eterna en presencia de Él. Es por eso que nuestro Dios, Él es espíritu. Pero siendo espíritu, a Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Ciertamente, Jehová de los ejércitos, Él es el Señor del tiempo, mas no depende del tiempo, sino el tiempo depende de Él. Y no hay espacio posible para que pueda limitar su extensión. Siendo un Dios que ni las extensiones ni los cielos lo pueden contener, es tan grande su poder y su amor para con nosotros, que un espacio tan pequeño en nuestro cuerpo viene a ser bóveda, viene a ser el altar, viene a ser el templo donde Él viene a morar
de manera especial en la vida de cada uno de aquellos que así se han dispuesto a recibirlo. Es por eso que nuestro Dios es un Dios viviente, es un Dios no de muertos, sino de vivos. A ti que me escuchas, tú que estás aún con vida y con aquella oportunidad de poder expresar tu amor a Él y seguirle en obediencia, este es el tiempo que tú tienes preciso para poder recibirlo. Porque nuestro Dios es un Dios viviente, es un Dios que ha venido moviéndose en las generaciones. Desde el Antiguo Testamento se está moviendo en el presente y llegará en el pasado hasta el cumplimiento de los últimos tiempos. Porque nuestro Dios es un Dios trascendental. Nuestro Dios no es un Dios estático. Nuestro Dios no es un Dios que se mantenga inactivo. Él no es pasivo. Jesucristo dijo: yo trabajo porque mi Padre aún, hasta el día de hoy, Él trabaja. ¿Estás tú en movimiento? ¿Estás tú trabajando para aquel que te mandó a trabajar dentro de su obra te mantenga y te encuentre activo si llegara esta noche? Aquel Dios que es un Dios viviente, aquel Dios que no conoce ni conocerá la muerte, porque la muerte es un repelente, la muerte es lo contrario a Él, porque muerte significa separación de Él. Es por eso que nuestro Dios es un Dios de vida. Y aunque estuvo desde el principio de los tiempos, el Dios del que yo te hablo es aquel del que el salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión. Y en él estaban escritas todas esas palabras sin faltar una de ellas. Porque el Dios del que yo te hablo es el autor de vida. La vida tú la tienes y yo la tengo, porque Él dejó plasmado en Génesis 2:7 diciendo: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tú que tienes vida, la tienes por el soplo divino, por el aliento de vida que el Señor puso en ti y en mí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque había un propósito específico para que ese vientre nos albergara y nos diera la madurez suficiente para poder llegar a cumplir la asignación que Dios había puesto para ti y para mí. El Dios del que yo te hablo es aquel Dios que es grande en virtudes, porque el Dios del que yo te hablo, Él es omnipotente, Él todo lo puede. No hay poder que se le acerque tal como Él lo tiene, porque Él tiene todo dominio, todo gobierno, toda autoridad, y todo lo que Él desea hacer conforme a su soberanía, Él lo hace, porque no hay poder fuera de Él que pueda impedírselo. El Dios del que yo te hablo es un Dios omnisciente, porque aún hasta los pensamientos nuestros Él conoce. Antes de que la obra sea realizada, el Dios del que yo te hablo, el Dios de vida, aquel Dios que no necesita ser movido, aquel Dios que no necesita que lo formen, aquel Dios que, como otros que tienen ojos y no ven, nariz y no respiran, oídos y no oyen, boca y no hablan, el Dios del que yo te hablo, Él no necesita ser creado, sino Él es creador, ni necesita ser transportado porque Él transporta. Él te lleva a ti y a mí conforme a su plan, a donde Él, de acuerdo a su propósito, necesita llevarte a ti y a mí. El Dios del que yo te hablo es aquel Dios que es omnipresente, porque ciertamente cuando el Espíritu fue derramado, el Dios del que yo te hablo ha quedado y estuvo desde el principio de los tiempos con el único poder de poder llegar a todo lugar de todo aquello que Él ya había creado. El enemigo no tiene la capacidad de ser omnipresente, porque Él es creado así como tú y yo. Y hay límites, tienen limitaciones. Es por eso que el único que es omnipresente es aquel Dios que te creó a ti y a mí y que es el capaz de hacer todo posible de lo que el hombre no tiene la capacidad de hacer. Porque tú y yo tenemos limitaciones. Tú y yo tenemos una capacidad que tiene un solo fin. Tendrás mucho conocimiento, pero el conocimiento puede llevarte a un límite de llegada.
Pero si hay revelación en ti, la revelación trasciende. Cuando el conocimiento te abandona, porque ha llegado ya a su final, la revelación del divino del que yo te hablo trasciende después del conocimiento. Y a través de su revelación, Él llega a ti y te lleva a dimensiones que el conocimiento jamás podrá llevarte. Es por eso que el Dios del que yo te hablo es un Dios eterno. Es un Dios que no lo mueve el tiempo, sino Él es Señor del tiempo, porque Él maneja cada una de las cosas que ha creado de una manera especial y conforme su soberanía. Es inmutable. Es Él el que tiene una palabra y cuando la ha dicho, se cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Santiago en 1:17 de Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios del que yo te hablo, Jehová de los ejércitos, es aquel que ha mantenido y mantendrá su plan eterno hasta el plan cumplimiento al final de los tiempos. En el mover del tiempo, cuando Jesucristo llegó en un tiempo hostil, en un tiempo difícil. Ya en la Mesopotamia, los sumerios tenían más de 3,000 dioses. Los hindúes ya veneraban a más de 3,000 dioses. Los egipcios le eran conocidos más de 40 dioses a los que ellos veneraban. Pero tú y yo hemos sido alcanzados para ser de un solo Dios. Es por eso que Él demanda imparcialidad y disciplina. Muchos en este tiempo están tomando sus propios dioses, están formando a su manera sus propios dioses, porque los hacen conforme a sus exigencias. Nuestro Dios es un Dios imparcial. Si tú y yo no cumplimos su voluntad, no importa el rango que tengamos dentro de la sociedad, en Él no aplica el nivel social que tú tengas. En Él aplica el nivel que tú tengas conforme a tu corazón puesto a su voluntad. Es por eso que Él es imparcial y Él demanda disciplina. Pero hay muchos en estos tiempos y muchos que habrán, aún en el tiempo futuro, que formarán sus propios dioses conforme a sus propias exigencias. Dioses que cumplan sus propias necesidades. Y hay quienes deambulando en el campo secular, por el mundo, que andan fuera de la voluntad de Dios, andando en transgresión. Y aún así se atreven a decir, mi Dios me conoce, mi Dios me perdona, mi Dios sabe cómo soy y Él me acepta. ¿De qué Dios están hablando? No puede ser de Jehová de los ejércitos. Porque el Dios del que yo te hablo es un Dios imparcial que demanda disciplina. Por eso Pablo dijo a los colosenses, en Colosenses 1:5, hablando de Jesús, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Dios del que yo te hablo en este día puso su figura a través de la imagen de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen, la figura, lo tangible, aquello que el ojo humano puede ver, pero que es el reflejo de aquello que es invisible. Porque Jesús fue el primogénito antes que ninguna cosa fuera creada. Cuando llega